con lo divino. O sea, lo divino tiene que transformar la vida, tiene que sacar adelante cada una de nuestras cosas. Sin embargo, hermanos, aún así, la fe cristiana, hermanos, tiene algunos fundamentos, yo lo llamo columnas muy importantes que van a sostener nuestra fe. La primera de ellas, hermanos, es una parte muy medular. Y yo lo pongo como ciertas capas o ciertas etapas de la fe que nos enseñan, hermanos, los fundamentos de la fe cristiana y en lo que puede ser educacional, puede ser edificante, puede ser formativo. El primero de ellos, hermanos, la parte medular, hermanos, es la resurrección de Cristo, hermanos. Porque mismo Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, si Jesús o Cristo no hubiera resucitado, entonces vana, hermanos, sería nuestra predicación o el evangelio que estamos predicando. Y es a partir, hermanos, de la resurrección de Jesús, cuando los evangelistas, quizá pensamos todos que estaba ahí Mateo, Marcos, Lucas y Juan tomando nota de lo que estaba haciendo Jesús en cada uno de los hechos, lo cual, hermanos, pues no es así, hermanos, porque de una u otra manera, si ustedes observan los evangelios, en la narrativa, cada uno tiene su propio estilo de escribir las cosas, pero con un solo propósito. Y el suceso de la resurrección es la parte medular donde va a comenzar todo el movimiento a partir de ello. Porque para propios y extraños, como los discípulos o aquellos que querían creer, la resurrección venía a ser parte del cumplimiento de la primera promesa hecha por Jesús. Porque la segunda capa, la segunda etapa, la segunda columna de la fe, hermanos, tiene que ver, hermanos, precisamente con el sacrificio de Jesús. Como una señal también de que el antiguo pacto termina, Él en su cuerpo, en su sangre derramada, hace una expiación por nuestros pecados, no tiene ninguna intención de negociar absolutamente nada contra nadie de ningún poder, solamente, hermanos, es un sacrificio ofrecido por Él mismo al Padre, en agrado, hermanos, y para el cumplimiento de su voluntad en la tierra. Pero también, hermanos, es donde ocurre la transformación de cada uno de nosotros. Porque después del sacrificio de Jesús, Romanos capítulo 6 lo enfatiza, dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Jesús en la cruz. Donde ahí en la cruz, hermanos, hemos dejado todas nuestras pasiones, todo nuestro pecado, todo aquello que quizás nos limita, nos duele. Pero, hermanos, en esa esperanza y volviendo a ver el sacrificio, obtenemos la salvación. La tercera parte, hermanos, es la vida y obra de Jesús. Todos los milagros, las parábolas, las sanidades, los discursos, las enseñanzas, los dichos de Jesús, hermanos, representan algo muy interesante. Hay uno de ellos, hermanos, por demás estudiado, que es el Sermón del Monte, que hace una relectura precisamente de lo que es el Antiguo Testamento, bueno, en ese sentido, la Torá, y hace una aplicación de lo que debe ser la vida cristiana, según ahora las instrucciones de Jesús, que en un principio, hermanos, tiene la intención de instruir a los judíos a esa salvación, es decir, sacarlos de un tradicionalismo, de un sectarismo incluso, a llevarlos a una vivencia. Y las primeras palabras, hermanos, que mencionan el Sermón del Monte, ¿qué dice, hermanos? Bienaventurados, 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 bienaventurados. O sea que, hermanos, el mensaje estaba dirigido a personas que de una u otra manera, por el mismo desarrollo de la fe, o me quiero atrever a decir, la ¿cómo se dice, hermanos? Institucionalidad. Bueno, usted sabe lo largo, pues. De la religión o de la fe, mucho pueblo se quedó segregado. Les cuento un pequeño dato. Los discípulos del Señor, los apóstoles, hermanos, fueron adolescentes en su tiempo relegados, hermanos, por el Sanedrín o por la sinagoga. Observe.
Cada uno de ellos, a los 12 años de edad, tenían que participar como hijos de nobles o educados en la sinagoga para poder hacer su bar mitzvah, su presentación en público y poderse cargo de ciertas responsabilidades. Uno de los requisitos era leer el Shema y leer la Torah. Y si él no se la sabía, el rabino se levantaba de su lugar y le decía: ¿tú no sirves para este ministerio? Vete a tu casa a ejercer el oficio de tus padres. Cuando Jesús los encuentra, ¿quiénes son los discípulos? Son pescadores, son publicanos, porque alguien los relegó. Imagínense, hermanos, en esta cultura, el día de hoy, relegar a un adolescente. Hace rato, hermanos, pasé a un restaurante por comida. Y en lo que me atendían, hermanos, estaba yo mirando la tele. ¿Alguien ha visto la serie de South Park? ¿No? Bueno, humor muy negro americano, terrible. Mi único comentario, porque yo estaba escuchando, quiero decir que estaba en inglés. De este color es imposible hablar inglés. Y se oiría raro que de este color uno mencione el inglés, ¿verdad? Entonces, había subtítulos. Y yo escuchaba, porque más o menos entiendo el inglés. El lenguaje inglés es muy distinto al español. Y las traducciones eran muy moderadas al sentido que le quería dar este tipo de diálogos. Cuando salí del lugar, le dije al propietario: nada más tenga cuidado con la generación de cristal que dan ese tipo de cosas, porque hasta son capaces que hasta el local le vienen a cancelar. Y nomás es así. ¿Cómo estaremos, hermanos, el día de hoy tan sensibles, pero no sensibles para otras cosas, sino demasiado lastimados? El sacrificio de Jesús, hermanos, pretende precisamente demostrar que todas las cosas que a nosotros nos parecen escándalos, difíciles, en Jesús tienen que terminar. En su resurrección, antes de ascender a los cielos y lo que llaman la ascensión, Jesús nos demuestra, hermanos, que hay una novedad de vida. Pero, hermanos, la última de las promesas, o la última columna, hermanos, de esto, tiene que ver con la promesa más grande que todo cristiano espera. ¿Cuál es, hermanos? La venida. ¿La venida? Su segunda venida. Por eso estamos aquí. ¿O cuál es su motivación, hermanos? La iglesia del primer siglo, hermanos, creían, hermanos, en su corazón y lo anhelaban, que no irían a dormir sin antes ver la segunda venida o el regreso de Jesús como el cumplimiento de las promesas. Si ustedes observan el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que la iglesia de ese tiempo, hermanos, vendía sus propiedades, comían juntos con alegría de corazón y estaban todos juntos unánimes. Mis hermanos, ¿para qué propiedades? ¿Para qué carros, autos, si Jesucristo viene pronto, hermanos? Bueno, y eso movía la iglesia. Entendemos que después, más adelante, lo describe en el libro de los Hechos y en la carta a los Corintios, que la iglesia de Jerusalén entra en una crisis económica, porque crece la demanda, pero el ingreso es poco. ¿Y cómo se da esto? Cuando dice que el número de creyentes, hermanos, creció, pero también, hermanos, dice que el número de viudas, y que los discípulos no solamente se encargaban de tener la iglesia en algún lugar y darles palabras, sino también les daban de qué, hermanos, y satisfacían las necesidades de quienes, de todo lo que les necesitaban. Termina esta parte, hermanos, y entonces la gente comienza a dudar y decir: ¿y dónde está la venida de Jesús? Y Pedro dice: a ver, espérense. Si Jesús todavía no regresa en su tiempo, ¿es por su qué? Misericordia. Porque no quiere que ninguno se pierda. No busca. Él está alargando el tiempo de la paciencia y de la gracia, hermanos, esperando a que muchos, o todos, podamos entrar a la salvación.
Y ese es el mensaje principal. Esta tarde, mis hermanos, quiero centralizar. Déjame decir que cada uno de los tópicos nos da por lo menos 2 horas de cada tema. O al menos, hermanos, un servidor, cuando hago mi planación de sermones, cuando estaba en iglesias locales, con esos 4 tópicos, hermanos, tengo para, no sé, año y medio de predicaciones tranquilamente. Y no es la misma predicación. Digo, nos ponemos a meternos en el mundo de la Biblia, hermanos, y empezamos a ver cosas y circunstancias, pero la cuestión, hermanos, es que vamos a empezar a aplicar las situaciones o el mensaje bíblico a situaciones reales que den respuesta. Porque alguien me decía, hermano, un joven profesionista, hermano, ¿qué sentido tiene repetirle a un grupo de personas historias de un Dios que ya fue pasado de moda y que ya ocurrió eso y que cumplió ya? Y yo dije, te falta sentir a Dios para ver cómo Dios puede actuar todavía en tu racionalismo. Porque, bueno, bueno, hasta hace algunos años, la sociedad estaba distinguida por el racionalismo que teníamos. Hoy, hermanos, ya no sé cómo estamos. Hoy es muy líquido todo. No hay absolutos. Todo relativo. Hoy, como ser humano, dentro de una sociedad te puedes concebir como una persona, como un género. El mundo se mueve y mañana te puedes concebir como otra persona, como otro género. Y si no eres un género, entonces puede ser una especie. Y si no eres una especie, puede ser un objeto. Puede ser un artefacto. Déjame contar un dato, hermanos. Una iglesia de Texas, hermanos, una de las más grandes de esos lugares, en Dallas. Ahí en la página, en el Facebook e Instagram, una joven le pone: muy buenas tardes, disculpe, ¿esta iglesia es pet friendly? Y yo veía los comentarios más abajo: ¿para qué llevan animales a la iglesia? Si no les basta llevarlos a los restaurantes, no les basta llevarlos a los hoteles, no les basta llevarlos a la playa. Y yo platicaba con algunos compañeros y les decía: ¿te imaginas que la iglesia ahora se vuelva pet friendly? Digo, a mí no me causa ningún ámpulo ni nada por el estilo. El problema es que ahora te van a decir: ¿puede presentar a mi mascota? ¿Puede bendecirla? ¿Puede ungirla porque está enferma? Yo decía, no sé qué pase más adelante. Pero algo importante, a una hermana que me dice: no, hermano, ¿cómo se le ocurre? La Biblia dice: los perros se quedarán fuera. Digo, hermana, son las tendencias humanas de nuestro tiempo. El problema, mis hermanos, es que la sociedad está avanzando a pasos muy agigantados. Decía un pastor y ministro, cuando el ministerio empezábamos a hacer respuestas de las preguntas de aquel tiempo, ¿qué creen, hermanos? Hoy no cambiaron las respuestas, hoy cambiaron las preguntas. Y cada vez, hermanos, nos está costando mucho a la iglesia, a los líderes religiosos, poder dar una respuesta concreta a las necesidades del mundo que están ocurriendo el día de hoy. Sin embargo, hermanos, a través de este breve relato de la resurrección, quiero enfatizar algunos detalles, hermanos, que nos permitirán tener una visión de quizá cómo hoy poder responder pues a ciertas circunstancias. Puede haber muchas. Si me exhibieran algo, somos seres humanos, somos una iglesia que estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Sin embargo, hermanos, hay cuestiones, hermanos, que ya nos han rebasado. No todo es pecaminoso. No todo tiene que satanizarse, hermanos. Tenemos que tomar las cosas por el debido orden que deben ser como tal las cosas. Tenemos que tomar las cosas, hermanos, viendo a personas con necesidad de restauración,
Y de proclamar es como el poder de Dios puede ejercer esa restauración a través de su palabra en ellos mismos. Porque algo sí, hermanos, la palabra no ha perdido poder. Amén. Dios no perdió poder. Dios sigue siendo el mismo de la historia. Y ahorita vamos a ver esos detalles. Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí vemos un primer encuentro con Jesús después de la cena y un primer encuentro con Jesús, hermanos, ya como resucitado. La situación, hermanos, se torna un poco drástica, porque María Magdalena, hermanos, es una de las principales discípulas del Señor, aunque quizá muchos nos cueste aceptarlo todavía. Pero es la primera que recibe, hermanos, un ministerio definido con un propósito y que para muchos de nosotros, dado ciertas expresiones de fe, habíamos tenido a María Magdalena como, ¿qué, hermanos? ¿Quién es María Magdalena? ¿Se han investigado eso, hermanos? ¿Y si era prostituta? ¿Cómo ven? Lo que dice, ¿no? Se los dejo de tarea, pero se van a sorprender. Dos detalles. María Magdalena no era prostituta. La asociamos como la mujer que llevan delante de Jesús para ser apedreada, pero no es ella. La asociamos cuando dice que Jesús de ella expulsó Demonio. 7 demonios, y entre ellos el del pecado de la lujuria. Pero no es así, mis hermanos. En la sesión de invierno del 2023, una doctora que es arqueóloga nos dio una cátedra de casi todo el día, hablando como desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, describiendo el ministerio de María Magdalena, y nos fuimos sorprendidos, hermanos. Y ella claramente nos dijo, mire, yo soy de una expresión católica, y yo solamente creo por tradición, porque a mí me lo mencionaron y así me lo enseñaron, que María Magdalena era una mujer de dudosa reputación. Pero yo me dediqué a investigar todo este asunto, y María Magdalena, hermanos, no era una mujer de dudosa reputación. Un dato interesante es que María Magdalena era quien subsidiaba el ministerio de Jesús económicamente. Hay muchos detalles alrededor de todo eso, hermanos, pero que, bueno, no sé si después le pueda compartir el video. Precisamente, hermanos, son como 5 horas y media absolutamente de la clase sobre María Magdalena, hablando, hermanos, del ministerio de la mujer, cómo lo ejerce. Y María Magdalena, hermanos, ¿cómo se dijera? Independientemente de su fama, tiene una misión importante en esos momentos. Verso 2. Corrió y fue a Simón Pedro, otro discípulo, y al otro discípulo, Juan, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, ¿qué dijo, hermanos? Se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena actúa completamente sorprendida. Ellos también se sorprenden, pero no creen al mensaje de quién, de María Magdalena. Entonces corren al sepulcro, y es entonces que en ese lugar, cuando ven los lienzos del Señor, cuando ellos creen y ven la piedra removida. Pero el mensaje de aquel hombre, un relato son uno, otros son dos, dice, ¿por qué buscan a quién? Entre los muertos, al que vive, y les dice, él ha resucitado. Y María Magdalena tiene ese ministerio, hermanos, de ir a predicar a un Jesús resucitado. San Francisco de Asís, él explicaba, hermanos, que el crucifijo, el nacimiento pues, que se utiliza en Navidad,
no tenían ningún fin idolátrico, sino más bien didáctico. Obviamente, como seres humanos, pues, todo eso lo convertimos en nuestra pelea. Pero él quería demostrar de una manera plástica, tangible, cómo es que sucedieron las cosas. Porque él veía el texto de que todo aquel quien él quería, o en números, todo aquel que voltea a ver será salvo. Jesús, hermanos, no se queda en la cruz, tampoco se queda en el sepulcro. Bueno, tampoco se quedó en la tierra, porque él tiene que volver al Padre, donde estaba él antes de ser parte de nuestra realidad, hermanos. Aún con todo ello, hermanos, Dios, ahorita veía este canto que yo lo escuchaba solamente cuando no me los sé, hermanos, los escucho y tiene un buen mensaje, hermanos. Hoy por hoy, hermanos, la humanidad, precisamente por la falta de sensibilidad, ha perdido la capacidad de sorprenderse. A ver, mi hermano, recuerden, ¿cuándo fue la última vez que le sorprendió el Señor? ¿Qué pasó? ¿Sanó? ¿Volvió a encontrar trabajo? ¿Encontró un familiar perdido? Esos testimonios, hermanos, son parte de nuestra iglesia. En Ciudad Juárez, una hermana dijo: hermano, yo pensé que ya mi familiar, mi hijo, ya no lo iba a volver a ver. Y de repente, en una tarde, hermano, yo estaba ahí en el fregador, estaba lavando mis trastes, y de repente oí que tocaron la puerta, y era mi hijo. Cuando me platicaba, y uno dice: estas cosas no pasan en nuestra iglesia. Eso no es parte de nuestra mente. Resulta que lo confundieron al muchacho, fuera de la escuela, se lo llevaron, días buscándolo, y después lo encuentran, y el muchacho regresa a su casa, y dice: estoy muy sorprendida con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se sorprendió? ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo nuevamente esa obra en usted? Porque a lo mejor, hermanos, ya su fe estaba un poquito desgastada. Porque las pruebas y las luchas lo rebasaron y usted perdió un poco la sensibilidad de las cosas. Porque usted a lo mejor dejó de creer que a lo mejor Dios ya no lo escuchaba. O que usted dijo: es que Dios ya no me ama. La siguiente parte, cuando Jesús, hermanos, va a aparecer a los discípulos, ellos se encuentran encerrados, tristes, cabizbajos. Tendría que yo ser un terapeuta, psicólogo, sí, estaban deprimidos. Pero no me corresponde hacer eso. El texto dice que estaban temerosos. Y tenían sus razones. El maestro lo habían matado, había muerto. Había sufrido, hermanos, el peor castigo de su época en aquel entonces. Y estaban ahí. Pero Jesús los va a sorprender. Jesús, en un estado diferente, en un cuerpo distinto como el que estuvo entre nosotros, se va a presentar, y lo primero que va a hacer, bueno, nosotros tenemos una Biblia castellanizada, que es la Reina Valera, y se traduce como el paz a vosotros. Que si es del hebreo, diríamos Shalom. Pero el Señor, bueno, la traducción sería: la paz sea con ustedes. Porque se encontraban como, hermanos, tristes. ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que usted se sintió que después de ese momento a lo mejor ya no había nada que hacer hacia adelante, hermanos? Se acabó. No entré a la carrera, no me pude comprar la casa, no encontré ese trabajo. Todo lo que, hermanos, se acabó. Hermano, ore por mí. ¿Qué pasa, hermana? Es que estoy aplicando para una plaza en tal lugar y me mandaron hasta allá, hasta la sierra, hasta allá por el Yerbanis, para de Largo Madero hacia abajo. Y yo le dije: hermana, ¿y usted quiere ir? No, hermano. Y digo: pues ore más a Dios, hermano. Es que es la única plaza que me están dando. Dije: pues Dios la bendiga, hermano. Porque está complicado, hermanos. Está complicadísimo, hermanos. La última vez, ahora el viaje en Sinaloa, hermanos. Pues después de estar ahí
entre el parguito en chicharrón y el zarandeado, hermanos, ahí en Mazatlán. Pues nos tocó subir a Jericó, digo, a Culiacán, hermanos. Y de camino, hermanos, antes de El Salado, Sinaloa, hermanos, un retén, y no de policías. Y nomás nos dijeron, ¿a dónde van ustedes? Y nos identificamos como pastores bien contentos, el misionero y yo. Y me dice, no, dice, aunque sean misioneros, ustedes no pueden entrar aquí a ese lugar. Pero que traemos la palabra de Dios. Dice, bueno, dice, ustedes prefieren entonces, van a ir a conocer a su Dios. Y dije, bueno, mejor no conocemos a Dios. Nada más nos dimos la vuelta y nos tuvimos que regresar a la costera, otra vez a la autopista, para llegar hasta Culiacán a las 3 de la tarde y ya no salieron. Absolutamente. Pero sí me dijeron, ¿quieren conocer a su Dios? Dije, no, todavía no. En realidad es nuestro tiempo, hermanos. Jesús se para frente a ellos. Y así como los ves de ese estado, hermanos, él sabía que otra vez necesitaban ese toque especial de parte de él, porque tenemos el primer toque, que es el hálito de vida. Sí, Dios nos tomó, bueno, cuando nos crió, de lo ya creado, dice que sobre la nariz del hombre, y es un alma viviente, es el ruach. Usualmente, hermanos, el espíritu está asociado, hermanos, a lo que tiene que ver con la vida. El neuma, que es el asunto de la respiración, no puedo entender, o el ruach, que es un viento fuerte. Y Jesús sopla con ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo. Y dice que otra vez los vuelve a saludar y les vuelve a soplar espíritu sobre ellos. Pero ahora les dice, tienen que aguardar, porque va a venir una promesa. Y es la promesa del Espíritu Santo. Van a recibir, no cosa muy poca, poder de lo alto. A veces, hermanos, hemos pensado que también en el ministerio hemos dado todo lo que hemos tenido que dar. Y yo tengo pastores que me dicen, hermano, yo ya lo di todo aquí en esta iglesia. Y le digo a la iglesia, hermanos, no le guardan rencor. No, hermanos, que ya siento que ya agoté todo lo que yo traía. Los primeros 2 años uno empieza, oh, sí, que esto y que el otro. El 4º año la iglesia no responde, ¿y qué hago? El 6º año ya empieza una embajadita, y para el 8º año, no. Ya muévanos. Todos pensamos, hermanos, que en esta vida hemos llegado al mayor punto del clímax, quizá, del propósito que teníamos como tal. ¿Cuál sería, hermanos, su punto clímax de la vida? ¿Cuál sería? Se lo ha preguntado. Que usted ya llegó y que usted dice, hasta aquí. Esto es lo que yo quería ver, por esto luché. Esto es lo que yo quería lograr. Ya lo logré, lo tengo todo. Estoy pleno, estoy dichoso. ¿Cuál sería su punto clímax, hermanos? El dejarnos sorprender por Dios. Y pensar que la vida no tiene sentido es porque, hermanos, nos está preparando para una nueva etapa de vida. Cuando usted ve que los niños, me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, en una congregación muy, muy conservadora, hermanos. Mis chamaquitos corren por todos lados y yo así como que eran 2. Y mientras estábamos en la alabanza, cada uno teníamos uno cada quien aquí agarrándolo, cargándolos, porque eran tremendos. Y de repente me tocaba subir a predicar a mí y dejaba a mi esposa con los 2 y pues se ubicaba el problema porque mientras agarraba uno, se le iba al otro, le agarraba al otro y así se la pasaba durante el culto. Y yo ahí como que, agárralo, siéntalo, como tal. Y un hermano me dijo, no batalla, hermano, sus problemas son chiquitos. Crecen los hijos Y aumenta. crecen los problemas. Y me empezó a explicar, dice, mire, tengo un hijo en la cárcel, 2 madres solteras, un homosexual. Dije, bueno, entonces son problemas muy chiquitos. Pero estamos conscientes, hermanos, que nuestros hijos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones. Bueno, ya por ahí tenemos que meter mano a otros detalles como, bueno, ¿cómo lo criaste? ¿Cómo
¿Cómo tú estuviste con él? ¿Cómo compartiste todos tus momentos? Y para evitar en el futuro, pues ciertos dolores de cabeza, que hermanos, son inevitables. Tenemos que sufrirlos. No todos somos iguales. Ellos también en algún momento de su vida van a tener un criterio personal y van a tomar sus propias decisiones. Y no siempre las decisiones, hermanos, nos van a agradar a nosotros como papás, ¿cierto, hermanos? Pero nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Y así estén grandotes y barbones. Ya mis dos hijos, hermanos, 12 y 15. Vamos. Vamos. Y a qué hora les cambió la voz. Y siempre es una concena, hermanos, me olvido con ellos. Dije, ya me alcanzaron. Dije, y ese ya me va a pasar. Dije, pero está bien, están sanos. Es lo importante. Gracias. Y de repente empiezan con reacciones que uno no las espera. Y dijo, oye, ¿de dónde aprendiste eso? ¿De dónde aprendiste? Perdón. ¿De dónde aprendiste eso? Nos vamos a sorprender. Cada vez, hermanos, que la esposa, oye, ten esto, ve por él. O que, hermanas, ¿dónde andabas? Por ahí. No se espanten, mis hermanos. Dios lo está entrenando. Su carácter, su paciencia, su espiritualidad, la manera de reaccionar, de manera amable o de manera intempestiva. No lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Pero seguramente todo lo que enfrentamos, hermanos, es que Dios nos está preparando. A los discípulos, hermanos, aunque sabían y Jesús les anunció que iba a morir, y Jesús mismo en Getsemaní ora, Señor, si tú quieres que no pase esta copa, este suceso, por mí, porque yo creo que sí lo sentía muy fuerte, pero dice, pues no sea mi voluntad, sino sea la tuya, cumple tú tu voluntad. Hazlo como tú quieras, hazlo como tu manera. ¿Es fácil decir eso, hermanos? No va. La última vez, hermanos, que me acuerdo que lo prediqué un sábado y el día miércoles nos vino una situación. Pero yo decía, Señor, yo lo dije y lo prediqué y persuadí a los hermanos, a la manera de Jesús, como Él quiera. Y solamente te pido, Señor, que me des paciencia y me ilumines para saber qué es lo que quieres y me acompañes por este proceso. Porque era inevitable, hermanos. Los médicos saliendo y una cosa y diagnósticos adversos completamente, hermanos. Y yo decía, Señor, solamente enséñame. No puedo hacer yo nada. Yo quisiera intervenir, pero no está en mis manos. Si algo puedo hacer yo, indícamelo también, por favor. Y dame el recurso, porque, hermanos, eran cuentas de 80,000 pesos. Yo decía, ¿y de dónde voy a sacar tanto dinero a veces? Sin embargo, él fue muy bueno, hermanos. ¿Pudo haber cambiado de historia? Sí. Estamos conscientes de eso. ¿Pudo haber sido otra historia el día de hoy que lo platicara? Sí. Estamos conscientes de eso. Sin embargo, hermanos, las últimas ocasiones yo le decía, Señor, ¿para qué me estás preparando? ¿Para qué me estás, en qué me quieres usar? Cuando llega la promesa de Jesús y le dice, vayan a Jerusalén, porque recibirán poder de lo alto. Entonces saben los discípulos que el maestro ya no iba a ser entre ellos, que ellos iban a ser los encargados de continuar lo que Jesús inició en la humanidad. ¿Cómo se siente usted con esto, mi hermano? Hoy Jesús le ha pasado la estafeta a usted, porque le dio poder, le dio autoridad, le dio de su espíritu, le dio en el mensaje de la resurrección una esperanza en el cual de decirle, tú también puedes hacerlo. Vayan, echen fuera demonios, ¿qué dice? Resuciten muertos y sanen toda dolencia. ¿Es fácil, hermano? ¿Cómo ha visto usted cuando tiene esos desafíos? Obviamente, hermanos, vemos el desafío, pero no vemos, hermanos, el poder que nos acompaña. Y nos damos cuenta que nuestro tiempo en la iglesia, que las vivencias con los hermanos, que las vivencias con los hijos y que la escuela de la vida, hermanos, en todo momento nos estuvo capacitando para ejercer un ministerio.
El primer año, hermanos, de mi cargo actual, era muy complicado, hermanos. Tuve que ir a terapia, hermanos. Y es bueno, ¿eh? Porque si quieres crecer, tienes que aprender a sanar. Siempre estuve, hermanos, como subordinado, siempre estuve como el que yo te apoyo. Y ahora, hermanos, que uno tiene que tomar decisiones, que uno tiene que acompañar desde un área más, digo, sí como subordinado, hermanos, pero específicamente, hermanos, en este lugar del país, en esta área, hermanos, no sé por qué, hermanos, el ministerio se vuelve un poquito más complejo. ¿Será porque los chihuahuenses y los sinaloenses son muy pantalonudos? ¿Será acaso porque el desierto es muy duro, hermanos? Pero bueno, cuando vamos a uno con un corte de carne, ese Señor, vale la pena entonces seguir este ministerio. Vale la pena entonces seguir caminando, seguir dándole a conocer a la gente y darte a conocer que en medio de toda esa dinámica de cosas que ven y vivemos, tú estás presente en cada proceso. Amén. Cuando el Señor nos desafía, hermanos, no solamente, hermanos, nos desafía a ver qué vas a hacer, nos desafía y nos dice, mira, aquí está el camino. Jesús en su resurrección, hermanos, nos demuestra que aún nos puede sorprender en los momentos que sintamos que todo ya terminó. Pero también nos puede sorprender, hermanos, superando de aquellas cosas que sentimos ya no podemos dar más. Lo último, hermanos, es que Jesús, hermanos, también, cuando más escondidos nos vemos, cuando más temerosos estamos, María Magdalena tenía miedo. Sin embargo, hermanos, con ese miedo, imagínense, hermanos, cómo no tener miedo. Si usted es una persona que acostumbra a ver las noticias, ¿qué ven las noticias, hermanos? Y yo, algunos hermanos, en algún tiempo yo pensaba que esas cosas pasaban muy lejos, ¿no? Una mañana llevando a mi niña a la escuela, está a una cuadra. Por la calle principal, como a unos 100 metros donde pasamos, hermanos, dos patrullas con una cinta preventiva y una manta así sobre un cuerpo. ¿Qué es, hermanos? Homicidio. Algo pasó. Y dijimos entonces, ya está muy cerca esto. Son otros tiempos, son otras eras. Y cualquiera diríamos, ¿ya viste cómo está el mundo? ¿Qué decimos? Está horrible. Y podemos estar con miedo, replegados en medio de nuestro interés, de nuestras personas. Sin embargo, Dios no se va a detener, hermanos. ¿Se ha visto, hermanos, a veces incomodado? ¿Se ha sentido desafiado? Simplemente cuando va usted al crucero, llega el muchacho con el botecito de jabón a lavar el parabrisas y dice, ¿por qué no quiere darle? Digo, y es una reacción normal, hermanos, que nos pasa a todos. ¿Se ha sentido usted quizá movido de su comodidad? ¿Se ha sentido quizá usted dentro de todo eso? Bueno, Jesús también dentro de esa parte, Dios mismo, quiere impulsarnos a que fuera de ese miedo, por el impulso de su espíritu, salgamos con la gente a predicar de un Cristo resucitado. Amén. Un Cristo que venció a la muerte. Un Cristo que venció el pecado y un Cristo que venció a Satanás. Satanás, hermanos, ¿cuál es el final de la historia de Satanás, hermanos? ¿Y por qué nos sigue espantando, hermanos? ¿Sí? Hablaba yo, hermanos, en una clase acerca de la teología del pecado, hermanos, y una de las áreas era la concepción demoníaca o satánica del pecado. Y, hermano, las caras de los hermanos así, como que, hermano, ya dejen de hablar de eso, nos espanta. Y yo le decía, no, hermano, pero ¿por qué les tienen miedo? Si Jesús lo venció y nosotros estamos con Jesús, ¿podemos vencer? Amén. En el nombre de Jesús. Uno contra el diablo. No, pero
Perdemos, hermanos. Jesús contra el enemigo, todos ganan como la película. Todos ganamos. Voy terminando, hermanos. La última parte, hermanos, de este asunto, hermanos, en el último cumplimiento de la promesa, como un Jesús resucitado, es cuando Él asciende a los cielos. Pero en el capítulo 7 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, Jesús demuestra sus propósitos del por qué esas cosas han pasado a los discípulos. Y les dice: recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces van a ser testigos, no solamente oculares, sino testigos que tengan una influencia sobre el mundo en Jerusalén, mi casa, en Samaria, Anáhuac, ¿sí? No, Judea, ¿verdad? Judea, Anáhuac. ¿Quién sería Samaria, hermanos? ¿Alguien, algún enemigo acérrimo de nosotros? De los cotomenses, ¿eh? Los de 6 de enero. ¿Guerrero? Digo, no sé, yo pregunto, ¿verdad? En cada región yo pregunto quiénes son. Porque, hermanos, por ejemplo, los de los Mochis no quieren los de Guasave. Sería el Isa por el mes. Y, ya son clientes, ¿sabemos, eh? Sí. Algodonero región, a los manzaneros, hermanos. Pero no perdamos la fe, hermanos. Miren, déjenme confesar algo, hermanos. Desde el año 1996, mi equipo de fútbol americano ni siquiera ha pasado, hermanos. ¿Cuáles, hermanos? Vaqueros, hermanos. Pero sigo siendo vaquero, hermanos. Arrepiéntase, hermano. También Eso es lealtad, también hay salvación hermanos. para usted, hermano, no se apure. Ya sé que ahorita pues está de moda los chivas. Ya sé, yo lo sé, hermanos. Porque ganó el supertazón. Está bien. Y Pero oiga, no, está bien, digo, yo no discuto de eso. Pero bueno, es un tema muy en importante. Jerusalén, Para aquí, nosotros aquí. en Judea, en Samaria, escuchen esta, y hasta los chilangos nos tocó. Cuando el mensaje de la resurrección, hermanos, se encarna en la vida de la gente, no solamente son argumentos del conocimiento de las historias que cuenta la Biblia acerca de esas cosas, sino nosotros ahora, como personas resucitadas en el Señor, somos quienes estamos influenciando a la gente. ¿Alguien sabe algún momento mi historia, hermanos? Aunque nací, hermanos, en el seno de la fe cristiana, hubo un tiempo que me perdí, hermanos. Conozco muchas cosas malas, muy malas. Un hermano preguntaba hace como 3 escuelas sabáticas en una iglesia que yo estaba, que si alguien estaba consciente de su bautismo. Yo era uno que decía: yo necesito ser bautizado. Porque yo me considero, hermanos, uno de aquellos que dice la palabra: ¿quién de estos crees que amó más? ¿Quién amó más, hermanos? Al que se le perdonó más, hermanos. Considero que Dios a mí me perdonó mucho. Amén. Actualmente, hermanos, hay un centro de rehabilitación, una clínica de rehabilitación de una hermana de nuestra iglesia. Sorpréndase. Y desde un principio nuestra hermana nos invitó a predicar, y yo les comparto esto, porque los enfermos se asumen todavía como drogadictos, y yo cuando paso a tribuna o predico ante ellos,
Yo les digo, por gracia y misericordia del Señor, me rescató de las drogas. Y también lo puede hacer contigo. Y también te puede sacar de aquellas cosas que no están en tu control. Y también puede sanar tus heridas. Y también te puede enseñar a ser una persona adulta. Y también te puede enseñar a tomar decisiones. Y también el Señor no solamente te va a desintoxicar y quitar una vida de adicción, porque eso es un síntoma. También puede transformar tu vida para que seas útil, para que otras personas conozcan ese mensaje. Cuando tú haces esa predicación, la resurrección no solamente se vuelve algo argumentativo. La resurrección de Cristo, hermanos, se vuelve algo real, porque te ha resucitado también a ti a una novedad de vida. Y con todo ello, al predicarle a la gente, no solamente hablarás de teorías, hablarás de tu evidencia y compartirás entonces cómo Dios ha alcanzado tu ser. Mis queridos hermanos, esta tarde tenemos tarea. Pregúntele, Señor, ¿cómo podemos predicar a tu Hijo resucitado? ¿Cómo podemos predicar a un Jesús que venció la muerte? ¿Cómo podemos predicar a un Jesús que aún está dispuesto a sorprendernos? ¿Cómo podemos predicar a un Jesús resucitado que quiere restaurar la vida de las personas? Cuéntenos, platiquen. Yo en las congregaciones les digo, hermanos, ¿están sus hijos aquí? Digo, si están en una fe cristiana, qué bueno, o están en algún lugar, qué bueno, pero si no son parte de esa fe cristiana, entonces necesitamos enfatizar ese mensaje de un Jesús resucitado. Y alguien preguntaba, ¿y la suegra también, hermano? También la suegra necesita escuchar a un Jesús resucitado. Todos, hermanos, de una u otra manera, tenemos que buscar cómo compartir a un Jesús resucitado. Gracias por su atención, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga y les guarde grandemente.